Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida al episodio número 270 del podcast, titulado Análisis de la competitividad de la producción agrícola. El tema de la competitividad en la agricultura es de mucha importancia y cada vez lo será más, dados diversos acontecimientos que todos hemos presenciado en las últimas fechas. En este sentido es importante entender que la competitividad nos indica un parámetro que debemos de analizar para poder compararnos con el mercado en general. Actualmente en la agricultura ya no se trata de producir solamente por producir. Es decir, ya no es voy a sacar la mayor cantidad de cosecha al costo que sea, sino que cada vez la producción está más acotada por diversos elementos como son, hay que producir sí mucho, pero hay que producir con calidad, hay que producir con sustentabilidad, con responsabilidad social, hay que producir siguiendo todos los lineamientos que el mercado va exigiendo. Y en este sentido, el día de hoy me acompaña el doctor Juan Manuel Vargas Canales, quien es profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del Campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, y quien tiene muchísimo conocimiento sobre este tema de la competitividad en el sector agrícola. Así que pasemos a la entrevista. Juan, para comenzar con nuestra plática, me gustaría preguntarte desde tu punto de vista por qué es importante la competitividad en el sector agrícola y también desde qué perspectiva se debe analizar este tema, porque todo el mundo está mencionando competitividad, pero no sé si sepamos ahorita todos desde qué perspectiva debemos de aplicarla o de estudiar este tema. Bueno, mira, primero tenemos que entender a qué se refiere la competitividad. La competitividad se refiere a la capacidad que tienen las empresas o los países de insertarse en los mercados de manera exitosa, permanecer en ellos y crecer. Entonces, eso es primero, ¿no? Tenemos que entender que es una cuestión meramente económica. Este tipo de competitividad permite, por ejemplo, a los productores, a las regiones, a los países, especializarse y aprovechar las diferencias que cada una región o cada uno de los países tiene en cuanto a dotación de recursos y habilidades, y a los consumidores también beneficiarse de una gama más amplia de productos y a menos precio. ¿Por qué? Porque tiene que haber mucha competitividad. Recuerda que en la actualidad el comercio internacional, sobre todo, desempeña un papel fundamental en la vida de todos, ¿no? O sea, en el tipo de productos que tenemos, la gama de productos que tenemos, en los precios que tenemos. Y bueno, además, tiene que ver mucho con la seguridad alimentaria mundial, porque luego hay regiones que no producen, entonces debe de garantizar su seguridad alimentaria. Y mira, se cree, no estoy muy seguro de eso, ¿no? Okay. Que desde esta perspectiva podemos llegar a ser sustentables frente a los recursos naturales que tenemos inciertos. ¿Por qué? Porque técnicamente se cree que si tú eres competitivo, estás haciendo un uso más óptimo de los recursos naturales. Entonces, técnicamente estamos migrando hacia la competitividad, ¿no? Entonces, se dice que un país o una región es competitivo en una actividad si puede realizarla a un costo de oportunidad menor al resto de los países, pues. Eso obviamente tiene que ver con la política esta del comercio, del libre comercio, que ya llevamos tiempo en eso, ¿no? Bueno, ¿cómo analizarla por ahí? Más o menos voy a tratar de ver si podemos redondearle algo, porque es complicado cómo analizarla. Mira, en la literatura científica existen varias cuestiones sobre cómo analizarla. Sin duda, ya no podemos analizar ningún fenómeno si no lo tratamos de analizar de una manera
sistémica. Es decir, Ok. tenemos que tratar de abordar distintos enfoques, tratar de analizar distintas dimensiones. Eso es inevitable, ¿no? Y ya existe una metodología desarrollada ya hace tiempo, ya es medianamente, digamos que conocida por los economistas al menos, donde se analizan 4 niveles básicos de competitividad. Uno, que se le denomina el nivel meta, que está constituido prácticamente por los patrones de organización política y económica de un país o de una economía en su conjunto. Es decir, cómo estamos operando nuestros sistemas de innovación, nuestros mercados mundiales, qué tan estables son, más o menos eso. Ok. Otro nivel inferior es el macroeconómico y está un poco relacionado con eso. Eso tiene que ver con la estabilidad económica, con la liberación de los mercados, con los niveles de seguridad, de inseguridad, con la corrupción, con todo ese tipo de cuestiones, ¿eh? Te hace ser o no ser competitivo, ¿eh? A nivel internacional, hablando de países, o pues es que ahora competimos con el mundo, no competimos con nuestro vecino, competimos con el mundo. Entonces, tenemos que analizar esa cuestión. Hay un tercer nivel, que es el nivel meso, y ese está relacionado con las regiones. Y si vemos México, existen varias regiones. En Sí. esas regiones tenemos que ver que existen ciertos desarrollos, ciertas políticas, cierta infraestructura, un entorno, digamos, común en una región que también favorece ser competitivo. No es lo mismo analizar el centro occidente, el centro oriente del país, que la península de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos cuestiones distintas y finalmente tenemos que analizar la cuestión micro, la empresa, cómo se está comportando nuestra empresa o nuestros sistemas de producción. Lo que compite a nivel mundial no somos nosotros, son la configuración que nosotros como agrónomos, como economistas, como extensionistas hacemos de un sistema de producción que hace que sea más eficiente a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local, a nivel regional. Bueno, hay un punto ahí. Estas dimensiones de las que estamos hablando han dejado de lado el medio ambiente y la sustentabilidad. Ese es un gran problema cuando hablamos de competitividad y sustentabilidad, porque pareciera que no es un tema importante y debería ser transversal, debería estar en todas nuestras actividades. Juan, con esto que me cuentas, pues sin duda nos diste un panorama introductorio a lo que implica la competitividad, pero me gustaría preguntarte, ¿cuáles son otros parámetros, aparte de los términos económicos, que se deben de considerar para realizar el análisis de la competitividad? Tú mencionabas, bueno, hay que ser competitivos, hay que a lo mejor tener una cuestión económica adecuada. Ahorita también al final mencionaste ya el tema de la responsabilidad ambiental, pero ¿cuáles son todos los parámetros que se involucran dentro de un análisis de competitividad y por qué esos parámetros? Perfecto. Mira, primero hay que hacer algunas acotaciones y aclaraciones para que sea más claro toda esta cuestión. Mira, primero es conveniente mencionar que se trata de un tema que podría decirse que en la actualidad es el corazón de la economía. Es decir, es la base del comercio en general e incluso se aproxima a ser un indicador de salud económica, de crecimiento económico, de desarrollo económico. E incluso, fíjate, a nivel mundial existe un índice global de competitividad que compara el comportamiento de los distintos países, ¿no? O sea, siempre se está evaluando, por ejemplo, para invertir, ¿cómo está el índice de competitividad de México? Ah, pues está en los primeros niveles. Yo como inversionista me voy a invertir a México, Sí. porque tiene un alto índice de competitividad. No, México está muy bajo. Ah, bueno, pues entonces no voy para allá. Pero volvemos a lo mismo. Este índice, de manera muy sencilla, o sea, trato de simplificar todo para que sea muy claro y toda la audiencia pueda entenderlo de una forma más sencilla, ¿no? Este índice igual no considera lo anterior. Se va por cuestiones de estabilidad macroeconómica, qué tanta infraestructura tienes como país, cómo están operando tus instituciones, qué nivel de salud tiene la población. Fíjate, eso es importante y que hay que retomarlo, por cierto. Ok. ¿Qué nivel educativo? ¿Cómo está el comportamiento de la educación en el país? ¿Cómo se están comportando tus mercados? ¿Son volátiles? ¿No son volátiles? ¿Son estables? ¿Cómo está el peso frente al dólar? ¿Cómo está el peso frente al euro?
Eso se está viendo. Tu nivel de desarrollo científico y tecnológico, qué tanto capacidad tienes para hacer todas esas cuestiones. Y bueno, nada de eso incluye medio ambiente, sustentabilidad, contaminación, nada de eso incluye lo que en economía se conoce como externalidades negativas, es decir, afectaciones que yo como país, como empresa, como persona, le genero a la sociedad en términos de daño, digámoslo. Eso no se está midiendo, ¿no? Y dados los recientes acontecimientos de pandemia, y bueno, y el informe climático, es indiscutible pensar en desarrollar actividades económicas en las que tengamos que estar analizando y estar midiendo esas externalidades negativas, ¿no? Otro gran problema, fíjate, aunado a esto, es que como sociedad no dejamos de crecer. Y ese es un problema enorme, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque los recursos naturales son finitos y por muy competitivos que seamos y por muy eficientes y por mucho que optimicemos nuestros recursos, los vamos a agotar con esa dinámica que llevamos de crecimiento, ¿no? Entonces, mira, ¿cuáles son esos parámetros, esos indicadores que deberíamos estar? He escuchado hablar de ellos, pero no tenemos claridad a veces y no sabemos cómo medirlos y no lo hacemos. Por ejemplo, la cuestión esta de la huella ecológica, ¿no? Simple y sencillamente hace referencia a la demanda que como población, como individuo, tengo de recursos, de esos recursos, ¿no? O sea, que yo mi actividad, ¿cuánto demanda de eso? ¿Cuánto es mi huella ecológica? La huella de carbono también, que hace referencia, por ejemplo, a la cantidad de gases invernadero, de efecto invernadero que estamos produciendo por el hecho de vivir, por el hecho de vivir. Porque esto es por el hecho de vivir, o sea, no es porque yo soy una empresa depredadora, no. El hecho de existir Okay. genera eso, ¿no? La huella hídrica, que es un indicador del uso del agua, ¿no? Igual, qué tan eficientes estamos siendo en el uso del agua, en las actividades. Por ejemplo, ahí vemos la ganadería, técnicamente debería desaparecer, es muy ineficiente en el uso del agua. Bueno, que no me escuchen los zootecnistas porque se van a molestar. Exacto. La huella social también, que por ahí tendríamos que estar viendo los impactos de las empresas en materia de desarrollo humano, de desarrollo laboral, profesional, social, y los conflictos que se generan incluso psicológicos dentro de todo eso, ¿eh? O sea, es una cuestión compleja. Emisiones de metano y en general todas esas cuestiones de generación de desechos, porque ni como sociedad somos conscientes de todo lo que nosotros ocupamos. Entonces, tenemos que empezar a hacer eso, ¿no? Y por ahí también ha faltado mucho y lo que nosotros llamamos en economía, en política, y desarrollar incentivos. Incentivos, primero para quien esté evaluando y esté cumpliendo con estos parámetros que deberíamos de estar midiendo y evaluando. Más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Es un panorama interesante este que nos planteas de manera resumida y me da a entender que la complejidad de la competitividad va más allá de lo que muchas veces entendemos o creemos. En este sentido, ¿qué proceso o qué metodología se recomienda para que un agronegocio pueda revisar si los resultados que está obteniendo le indican si son competitivos o no? Porque me imagino que para sintetizar todo esto debe haber algún proceso o metodología. Técnicamente no existe, ¿eh? O sea, así concretamente no existe, ¿no? Para ver si soy competitivo, ver si soy competitivo, simple y sencillamente es el mercado y la rentabilidad. Pero si nos metemos ya a cuestiones más complejas de ver los efectos o los impactos ambientales, no existen como tal. Desde la economía se han desarrollado algunas metodologías que evalúan impactos ambientales, impactos económicos ambientales. Más bien, le asignan un valor a los impactos, ambientales, le asignan un valor económico a los impactos ambientales. Entonces, se han desarrollado principalmente en países europeos para desarrollar políticas ambientales y por ahí existen algunos. Por ejemplo, así, en cuestiones muy someras, te voy a mencionar, ¿no? Los métodos de valoración contingente, los métodos de precios hedónicos, métodos de costos de viaje o costos evitados, ¿no? Son métodos que se han desarrollado para valorar un poquito estas cuestiones y ver qué tan rentables son. Además,
en México existen varios programas que trabajan cuestiones de economía, economía ambiental, economía ecológica, y también están desarrollando algunos indicadores interesantes. ¿Cómo te lo explico? Esto está a nivel experimental todavía. Se están desarrollando cosas interesantes. Ok. Lo importante es eso, que se están desarrollando. Ya mencionaste al medio ambiente, que de repente no consideramos a la cuestión ambiental en estas cuestiones de competitividad. ¿Cuál es la relación? Ya nos explicaste un poco de esto, pero me gustaría ahondar más entre competitividad y sustentabilidad. Y la pregunta clave que te quiero hacer es, ¿podemos ser sustentables al mismo tiempo que competitivos? Muy bien. Medianamente la contesté desde el principio. Mira, cuando hablamos de que la competitividad está relacionada con la sustentabilidad, desde la teoría económica se plantea el uso eficiente de los recursos naturales, ¿no? O sea, Sí. técnicamente el que es competitivo es porque está siendo más eficiente en el uso de los recursos naturales. Pero si ponemos en la balanza la cuestión de que los recursos naturales son finitos, ahí es cuando esa relación se vuelve complicada. Ahí es cuando esa relación truena. ¿Por qué? Porque sobre todo en la actualidad, la dinámica económica actual privilegia el mercado por sobre todo lo demás. Y lo hemos estado viendo, ¿no? O sea, el mercado es el que realmente manda o mueve a todos los actores. Yo creo que podemos aproximarnos a ser competitivos y ser sustentables, pero tendríamos que dar un cambio drástico como sociedad y como consumidores, sobre todo como consumidores, porque recuerda que el que determina qué producir y cómo producir es el mercado. Y cuánto, además cuánto producir, ¿no? Lo Sí. determina el mercado. Entonces, se tendrían que transformar los consumidores y los sistemas agroalimentarios. Pero bueno, tenemos que intentarlo, tenemos que empezar a hacer ese tipo de evaluaciones que veíamos, ¿no? Y valoraciones económicas de los impactos ambientales de todo lo que hacemos. Primero, para que tengamos claridad. Eso nos va a permitir generar conocimiento. Eso nos va a permitir que con ese conocimiento que se va generando, empecemos a ser más conscientes sobre nuestro modo de vida. Y eso finalmente es lo que transforma al hombre, ¿no? Entender, comprender que ese tipo de procesos pues están afectando mucho. Por ahí está el asunto. Dudo que lleguemos a hacerlo, ¿eh? Dudo que lleguemos a ser completamente competitivos y sustentables. No. Creo que ahí van hacia caminos opuestos. Ok, interesante ese punto, porque también te quiero preguntar qué implica la sustentabilidad de la producción de alimentos desde el punto de vista económico, porque yo veo en campo que les piden, por ejemplo, mayor sustentabilidad y eso implica un desembolso extra de los recursos financieros del agricultor, porque hay que pagar certificaciones, hay que pagar por otro tipo de cuestiones que entiendo yo que son más que gastos, inversiones, pero al final de cuentas el agricultor a veces lo ve como antes no pagaba esto y ahora tengo que hacerlo. Sí, mira, bueno, voy a ver un poquito lo de las certificaciones. Mira, son muy rentables las certificaciones en realidad. O sea, esas sí son muy rentables, lo tenemos claro, lo tenemos medido. Las certificaciones son muy rentables. Entonces, a lo mejor el productor cuando empieza a introducirse en ese tipo de sistemas, a lo mejor se le hace una carga porque no está acostumbrado a hacerlo. Pero cuando empieza a ver los beneficios, los ingresos, es cuando se da cuenta que realmente está generando una especie de monopolio temporal de mercado. ¿Por qué? Porque tiene precios más elevados y porque otros productores no pueden acceder, le está costando entrar. Son procesos complicados, igual hay que entenderlo, ¿no? Sí. Pero mira, sustentabilidad y rentabilidad o qué implica producir basados en la cuestión de la sustentabilidad. Implica, como lo mencionamos anteriormente, transformarnos como sociedad. Tenemos que dar un golpe de timón, pero mira, ahí pongo más complejo el asunto. El grandísimo problema que tenemos de hace unos años, de hace varias décadas para acá, es que tenemos grandes ciudades. Esas son generalmente las que generan los grandes problemas. ¿Por qué? Porque obliga a desarrollar
sistemas de producción intensivos, intensivos en mano de obra, intensivos en agroquímicos, intensivos en fertilizantes, intensivos en el uso de energías no renovables, por ejemplo, de hidrocarburos, que Sí. aparte son muy contaminantes, ¿no? Y obliga a tener o introducir como sistema productivo los monocultivos. Y mira, ya lo tenemos completamente determinado desde hace mucho tiempo, todo el daño que ocasiona al ambiente y a las especies el meter o introducir monocultivos, ¿no? Sobre todo en ambientes subtropicales o tropicales, destrozan la flora y la fauna, pues se pierden especies, se van perdiendo de una forma muy drástica, muy rápida, ¿no? Inversión y viabilidad, por ahí es una relación que es muy complicado hablar de estos temas sobre cualquier actividad. ¿Por qué? Vuelvo al punto que he venido redondeando por ahí. Porque primero necesitamos contestar este tipo de cuestionamientos con datos que permitan aproximarnos a la realidad. Es decir, necesitamos generar primero información fiable para poder analizar y posteriormente tomar decisiones. Ese es el punto. Necesitamos hacer ese tipo de evaluaciones. Necesitamos de calcular todos los indicadores para ver cómo me estoy comportando y, bueno, ver cómo puedo mejorar. Y mira, ahorita me estaba acordando de otra cuestión que se está desarrollando paralelamente a esto, que parece que es tangencial, pero abona mucho a esto. Se están desarrollando muchas investigaciones también relacionadas con la bioeconomía y con la economía circular. Incluso por ahí tenemos recientemente se aprobó una ley de economía circular, ¿no? Sobre todos estos procesos y cómo se deben de estar desarrollando en el sector agroalimentario, ¿no? Entonces, tenemos que seguir haciendo investigación, hacer evaluaciones para poder tomar esas decisiones de decir, ¿es viable, no es viable? ¿Qué tanto es viable? ¿Qué tanto no es viable, no? Mira, resumiendo un poquito todo esto, como su propio nombre lo indica, es una especie de mirar hacia atrás, cosa de la que no soy muy partidario, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Mira, nos hace falta mucho por hacer, es cierto, en toda esta cuestión de ver la sustentabilidad y la competitividad juntas, ¿no? Pero Sí. creo que como sociedad, debemos, podemos y vamos a desarrollar alternativas que nos permitan aproximarnos, que nos permitan acercarnos a ser sustentables y a ser competitivos, ¿no? Ese es el punto. Mira, por otra parte, aquí es importante lo que nosotros como académicos hacemos. ¿Por qué? Porque estas son parte de nuestras funciones, principalmente en la academia, ¿no? De todas las universidades, institutos, centros de investigación, todos esos tipos de actores que nos encargamos de desarrollar ciencia, tecnología o conocimiento, como le queramos llamar, ahí tenemos que empezar a desarrollar nuevas metodologías, nuevas formas de desarrollo, nuevos sistemas de producción, y todo eso debe de llevar el sello de sustentabilidad. Todo. Ya no puede ser de que esto tiene que ser sustentable, no. Todo debe ser sustentable. Bueno, todo esto, desarrollar conocimiento, desarrollar información, desarrollar indicadores con la finalidad de favorecer, fomentar o desarrollar políticas agroalimentarias sustentables. Y aquí surge otro gran conflicto, ¿no? Cada vez más la academia ha perdido la capacidad de inferir en las agendas de los gobiernos, pues. O sea, pareciera que lo que hacemos acá está muy alejado de la realidad, pero no. En teoría nosotros estamos enfocados precisamente a darle soluciones a esas problemáticas, pero como académicos, como investigadores, la política parece que se desarrolla completamente distinta. Sí. Y eso no pasaba con anterioridad, ¿eh? Teníamos políticos que estaban mejor formados y más vinculados a la cuestión, a la cuestión de la ciencia y la tecnología en todas las áreas, pues. Juan, sin duda este tema de competitividad y de sostenibilidad es muy interesante. Gracias por este tiempo para compartirnos algunos de tus pensamientos al respecto y sobre todo por ponerlo en términos sencillos, que lo podamos comprender de manera un poco resumida, porque sé que podríamos platicar sobre esto
muchísimo tiempo. Entonces, en este sentido, Juan, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, te agradezco. Al contrario, Olmo, me gustaría agradecerte por, precisamente como ya lo mencionaste, compartir un poquito de lo que hacemos, de nuestra visión, de lo que queremos. Y en efecto, a lo mejor a veces este tipo de cuestiones se queda muy reducida porque, son teorías completas. Hablar de competitividad, hablar de sustentabilidad es hablar de un mundo. Lo que estamos aquí o tratamos de hacer es difundir y divulgar un poquito la ciencia como tal. Y en ese sentido, pues yo te agradezco a ti y a tu audiencia. Como se pudieron dar cuenta, el tema de la competitividad en el sector agrícola es bastante complejo. Sin embargo, hay que entender que lo ideal es tratar de obtener una visión integradora para poder analizar la competitividad desde diversos ámbitos o diversos puntos de vista. En este sentido, no me resta más que agradecerle al doctor Juan Manuel Vargas Canales por haber participado aquí en el podcast, compartiendo con nosotros algunos de sus conocimientos. Y nada más para hacer la aclaración, durante la entrevista le hablé de tú porque el doctor Juan fue mi compañero en la maestría en Ciencias en Horticultura en la Universidad Autónoma Chapingo en 2010 y 2011. Y por esta razón lo conozco bien y por ello pues nos hablamos un poco más directamente. No me resta más que agradecerles por haber estado ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un episodio más del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.